Dice la Biblia que delante de la presencia de Dios constantemente hay entidades diciendo santo, santo, santo. Que en su presencia podemos decir gloria, aleluya, porque nos ha salvado, amén. El Padre Dios Todopoderoso no está simplemente en su trono, Él está con nosotros. Así que libremente podemos adorar su nombre en esta mañana. Podemos declarar tu majestad, Rey. Y mientras nos asombramos de tu presencia, mientras se llena tu casa con tu presencia, que podamos decir gloria, aleluya al Dios Todopoderoso, amén. Cántalo con nosotros, iglesia, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Padre del cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios majestuoso. Dile que tu nombre sea exaltado. Que tu nombre sea
le vas a dar ese aplauso, dáselo fuerte a él. Parecía ser, cuando el cielo que milagros
El título del mensaje de hoy es el acontecimiento más grande de la historia. Pero podemos empezar sin decir antes que Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo. Y buscamos en Génesis capítulo 3, verso 14 al 15. Génesis 3, 14 al 15. Esa es la primera profecía donde que anuncia a Cristo desde el primer libro de la Biblia, inmediatamente después de la caída, donde se revela el ser humano contra Dios, acepta las ofertas de Satanás, que le llama la serpiente la Biblia, las acepta, se coloca al hacer eso, bajo la potestad del príncipe de este mundo. Dios le habla a Satanás y le anuncia a Cristo de esta manera. Dice Génesis 3, 14 y 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mira la profecía de Jesús. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente es la descendencia. Dice, la simiente, un descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está diciendo a Satanás, de esta mujer va a venir alguien en algún momento que te va a pisar la cabeza, te va a destruir, vas a ser destruido por esa persona que va a venir, descendiente de la mujer. Siglos y siglos después, una mujer descendiente de Eva concibió por el Espíritu Santo a ese que estaban anunciando aquí, que le iba a pisar la cabeza a Satanás, a la serpiente, llamado Jesús. Ya aparece la primera profecía. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Yo te pido, Señor, que tú nos ilumines y nos lleves, Señor, de la mano a través de este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. La Biblia tiene cientos de profecías que tienen que ver con Cristo. Cientos. En todos los libros de la Biblia. Obviamente yo no puedo dar un mensaje donde vaya profecía por profecía por profecía, porque entonces cuando empiece el concierto a la noche estamos todavía aquí nosotros hablando. Así que tengo que seleccionar algunas. Pero quiero que usted me acompañe y usted se asombre como yo me asombro cuando leo esto, de la consistencia de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que a través de todos esos siglos y siglos y siglos se estuviera anunciando un evento que es el acontecimiento más grande de la historia del ser humano? Es Dios encarnando, haciéndose hombre para cumplir un propósito de darnos el camino o la oportunidad de la redención. Restaurar aquello que se perdió al principio cuando los primeros representantes de la raza se rebelaron contra Dios y vino la muerte espiritual, la separación de Dios, se rompió la comunión, era imposible cohabitar o vivir con Dios en esa condición de pecadores. Y Jesús vino a romper un imposible porque ni haciendo buenas obras se podría uno salvar, ni siendo religioso se podría salvar, ni ayudando a los que sufren se podría salvar, ni siendo un buen esposo, buen padre, buen hijo se podría salvar, porque todos esos son obras. Y la Biblia dice que la salvación no puede ser por obras, es por la fe en Jesús. Aún la mejor persona que usted conozca, que usted más admire en la tierra, es pecado.
no hay nadie que no sea pecador. Así que necesitaba ocurrir algo que fuera más allá de la posibilidad humana. Siendo imposible para el ser humano ser perfecto, para estar con un Dios perfecto, tiene que ocurrir un milagro donde la perfección de Dios me sea atribuida a mí. No es lo mismo ser perfecto que ser visto perfecto por causa de estar cubierto. La Biblia le llama a esto justificación por la fe. Justificación por la fe. Quiere decir que un cristiano, ningún ser humano es justo. Una persona justa es una persona que no tiene pecado, que no comete pecado, que por lo tanto es como Dios. Justificado quiere decir que fue declarado justo. En este caso de la Biblia, porque sus pecados le fueron imputados a otro que pagó por ellos. Y la justicia de Dios me es imputada a mí. De tal manera que Dios me ve bajo esa justificación y me ve como un hijo. Porque hubo un pago por mis pecados. Así que eso tenía que ocurrir y por eso es que tenía que venir Jesucristo. Más adelante en Génesis hay muchas profecías en Génesis de Jesús, pero en Génesis capítulo 22 se le hace una profecía a un hombre llamado Abraham, que es el padre de la nación hebrea y de la nación árabe también, ¿verdad? Porque de uno de los hijos salieron los hebreos y de otro de los hijos, Ismael, salieron, ¿verdad? Estaban ahí los dos, Isaac e Ismael. Así que Abraham es el padre de la fe del pueblo hebreo. Es el padre de la fe del pueblo hebreo. Es lo que ellos consideran el padre de la fe. Y a ese hombre Dios le da una profecía en Génesis capítulo 22, verso 15. Abraham se crió en una tierra en Babilonia. Había mucha gente que había sido llevada a Babilonia. Se llamaba Ur de los Caldeos. Caldeos son la gente de Babilonia. Y allí vivía él en una nación pagana. De allí Dios se le aparece y le dice que él lo va a llevar a una tierra, ¿verdad? Y que lo que vamos a leer ahora, que va a tener muchos hijos y que va a ser una nación de él y todas esas cosas. De ahí sale el pueblo hebreo. Dice Génesis 22, 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, otra vez aparece la palabra simiente, que quiere decir tu descendencia, alguien que va a venir de ti. ¿Se acuerda que allá le dijo a Satanás que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba a pisar la cabeza? Dice: en tu simiente, un descendiente tuyo, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Así que le está hablando que de un descendiente de Abraham iba a nacer el Mesías, el Redentor, que iba a ser bendición, no para el pueblo hebreo, que muchas veces no lo entendió, que se lo había anunciado a Abraham, que era para todas las naciones. Y de hecho los hebreos muchas veces excluían a los gentiles, a los que no eran hebreos. Querían apoderarse como si fuera solamente para los hebreos la promesa, pero dice para todas las naciones. Está anunciando a Jesucristo. ¿Por qué Dios le dice a Abraham eso? Otra profecía de Jesús le dice: por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué pasó con el hijo de Abraham, llamado Isaac? Él tiene un hijo después de mucho tiempo, de su esposa Sara, llamado Isaac. Tuvo otro de una esclava llamada Agar, que ese se llamó Ismael. Y entonces, ese hijo, el heredero, que era de su esposa, llamado Isaac, Dios le dice, cuando era muchacho, Isaac le dice: ahora llévalo al monte y sacrifícalo. Cosa que ya ellos acostumbraban como parte de la manera de adorar a Dios, era matar un cordero y sacrificarlo. Dice: pero esta vez no va a ser un cordero. Yo quiero que sacrifiques a tu hijo.
Me imagino que Abraham pasó esa noche orando y llorando. Y después dice, Dios se proveerá de cordero. Era un hombre de fe. Dijo, algo hará Dios, pero yo voy a obedecer. Y cogió al muchacho la leña, porque había que hacer un sacrificio, había que quemar. Y el puñal, y empezó a subir el monte con su hijo. ¿A dónde vamos, papá? A sacrificar. Dios se proveerá de cordero. Y yo me imagino que decía, ay, Señor, lo que tú me estás pidiendo. Y llegó allá y preparó el altar con la leña. Acostó al hijo. Tomó el cuchillo. Lo va a levantar. Y Dios dijo, detente, Abraham. Ahora sé que tú tienes fe. Saca al muchacho de ahí. Cuando él lo saca, ve que enredado en unas zarzas había un cordero. Dice, sacrifica ese cordero en lugar de tu hijo. Otra tipología de Cristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que toma nuestro lugar. Los que éramos dignos, o que somos dignos de la muerte por el pecado, somos nosotros, no Jesús. El cordero aquel no tenía nada que ver. Era un cordero que no tenía nada que ver con Abraham, era un animal. Pero viene y toma el lugar del cordero de Isaac y sustituye. Y eso es una tipología de Cristo. Cristo tomó nuestro lugar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y subió donde debimos haber ido nosotros, porque Él no tenía culpa ni pecado. Así que sigue por ahí la Biblia siendo consistente en la tipología de Cristo. En el libro de Isaías, que fue escrito, esto que está escrito aquí, fue entre los años 740 a 685 antes de Cristo. ¿Por qué las fechas son al revés en el Antiguo Testamento? Sí, de Cristo en adelante, la fecha, el número alto es más cerca de nuestra época que el año más pequeño. Si yo le digo, ¿cuál está más cerca del día de hoy? ¿El año 800 o el año 600? Usted dice, bueno, el año 800 está más cerca. Porque el año 600 era más atrás, el año 800. ¿Qué era más cerca de nosotros? ¿El 1900, el 2000 o el 1900? Pues el 2000 está más cerca de nosotros. Pero en el Antiguo Testamento lo tiene que hacer al revés. Porque Cristo es el año 0. Y el año 1 antes de Cristo es aquí, ¿verdad? Y el año 2, o sea que cuando usted habla del año 400, es más cerca de nosotros que el año 800. Aquí nació Cristo, el año 400 está aquí, el año 800 antes de Cristo está por acá abajo. O sea que es al revés. El número más alto en el Antiguo Testamento es más lejos del tiempo de hoy. Por eso decimos que Isaías nació entre el 740 al 685. ¿Verdad? Del 740 al 685. Bueno, ¿qué dice Isaías 9 del 12 en adelante? Mira esta profecía. Es importante que la escuches, porque es extraño que un profeta hebreo haga una profecía de esta naturaleza cuando ningún otro pecado era más combatido más que el que haya otro Dios que no sea Jehová. O sea, la religión hebrea no podía concebir eso. Entonces, cuando viene este profeta hebreo, que es quizás el profeta más respetado de todo el canon hebreo, él y Elías, ¿verdad? Y Moisés. Entonces, ¿cómo este profeta viene y da una profecía de un niño que iba a nacer? Pero mira cómo habla de ese niño que iba a nacer, hablando de Jesús. Cientos de años antes de Cristo. Mira lo que dice de este niño. Del verso 2 al 7. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Está hablando ahí de romper yugo, esclavitud.
El yugo es lo que se le ponía a los bueyes, los obligaban ¿verdad? Para labrar. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido. Acuérdate, cientos de años antes de Cristo está hablando de ese niño que iba a nacer. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Va a ser llamado príncipe rey. Su hombro. Y se llamará su nombre de ese niño admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos que solamente le corresponden a Jehová. Pero Cristo es Dios. Creemos que son la misma sustancia. Son los mismos. Son tres personas, un solo Dios. No creemos en muchos dioses. Los títulos que le está dando solamente se le puede dar a Dios. Mira cómo decimos. ¿Cómo se llamará a ese niño? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos como corriendo por el Antiguo Testamento, acuérdense que yo estoy obviando decenas y decenas de profecías que no daría tiempo, que tienen que ver con la persona de Jesús, ¿verdad? Y su obra, su ministerio, ¿verdad? Vamos a ver otra profecía, ahora a otro profeta llamado Miqueas, que es contemporáneo de Isaías, Oseas y Amós, de otros profetas, ¿verdad? El profeta Miqueas, habla sobre Jesucristo, pero mira de qué manera en Miqueas capítulo 5 del verso 2 al 4, hablando del nacimiento de Jesús. Cientos de años antes. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Mira la profecía de este profeta. 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Van a ser ahí uno que no tiene principio. Eso es lo que está diciendo ahí. Nació uno que es desde los días de la eternidad. Quiere decir que ha existido siempre. ¿Quién es el único que tiene ese atributo? Dios. Pero, dice la profecía, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Otra profecía sobre Jesús, donde se habla y se dice dónde iba a nacer y quién era él. Entonces, tú dices, pero ¿cómo es posible que alguien que vive 500, 600, 700 años esté diciendo lo que va a pasar ese montón de años después? Con tanta exactitud, ¿verdad? Así que vamos a ver otras profecías. En el libro de Zacarías, capítulo 11, Zacarías, más o menos un poquito más tarde de que esto, ¿verdad? Más cerca del nacimiento de Cristo, 520 años por ahí antes de Cristo. El libro de Zacarías, capítulo 11, del verso 10 al 13. Mira esto. ¿Cómo es posible que se predijera exactamente las monedas que le iban a dar a Judas para que vendiera a Cristo? ¿Sabe que los sacerdotes le pagaron a Judas unas monedas y él con eso le dijo, entonces lo voy a llevar allá y lo voy a llevar donde él está para que lo arresten y eso les pagaron por eso? Pero mira la profecía de lo que iba a hacer Judas. Dice Zacarías capítulo 11 del 10 al 13. Dice: tomé luego mi callado
estaba ahí más o menos. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Qué hizo Judas? Después que recibió el dinero, le entró una culpabilidad y fue y se las tiró a los sacerdotes y fue y se mató. 30 piezas de plata. ¿Qué dice ese cumplimiento? Vamos a ver en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ver eso. Mira qué interesante lo que es la Biblia. Mateo 26, del verso 14 al 16, lo que dice la Escritura. Mateo 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Uno de los 12 apóstoles fue y ofreció a entregar a Jesús. Y ellos le asignaron, ¿cuánto? ¿Cuánto decía ya? 30 piezas de plata. Y Jesús y el Dios decía: ¿cuánto me apreciaron? Me vendieron por 30 piezas de plata. Qué precioso el precio que pagaron por haberlos amado tanto. Es como Dios diciendo: qué gente, qué raza humana esta. Les doy a mi hijo y van y lo venden para matarlo. 30 piezas de plata, exactamente la cantidad. ¿Sabe que en la Pascua, que no está aquí esa profecía, los israelitas eran esclavos en Egipto? Los habían hecho esclavos, aunque no, en principio no, pero después sí. Y cuando Dios los va a sacar, con Moisés, le dice: maten un cordero esta noche. Todas las plagas fracasaron, pero Dios lo iba a sacar de esta manera. Maten un cordero, van a marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. Dinteles, como decir, donde dice exit allí, la salida ahí encima, ahí van a marcar con la sangre. Se van a comer el cordero y se acuestan a dormir. Porque yo voy a pasar, el ángel de Jehová va a pasar por todo Egipto, y donde no haya la marca de la sangre del cordero, va a haber mortandad en esa casa. Los israelitas, siguiendo las instrucciones de Moisés, mataron el cordero, se lo comieron en la familia, pusieron la sangre en la puerta y se acostaron. Y ese día, por la mañana, se escuchaban los gritos, porque todos los hijos primogénitos empezaron a morir, aparecieron muertos por la mañana. Y la sangre del cordero, entonces Faraón los dejó ir. No los quería dejar ir porque eran esclavos y le convenía. Se aterrorizó y los dejó ir. Por la sangre del cordero, Dios los libertó de la esclavitud. ¿Sabe cuándo muere Jesús? Y esta es una profecía extraordinaria. Cuando los israelitas celebraban el día de la Pascua, ese acontecimiento de salir de Egipto, que el cordero lo mataron a las 3 de la tarde. A la hora novena. La hora hebrea empezaba, la primera hora era a las 6, la tercera hora era a las 9, la sexta hora era a las 12 y la hora novena era a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde yo estamos matando el cordero. Pues exactamente a las 3 de la tarde de los días de la Pascua, exactamente, estaba Jesús expirando en la cruz. Dice, a la hora novena. Cumpliéndose la profecía de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la muerte de un Cordero llamado Jesús, salimos de la esclavitud, nosotros los que le recibimos como Señor y Salvador. Y somos marcados con la sangre. La sangre quiere decir que nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Los israelitas no eran mejores que los egipcios. Eran pecadores los egipcios y eran pecadores igual los israelitas. Todos somos pecadores. Así que no fue que Dios dijo,
esta casa hay gente buena. No hay muerte ahí. No, en esta casa hay gente buena. Mira, no. Dice la Biblia, miraré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso es que la salvación es por gracia. Miraré la sangre. Si mira a los israelitas, los mata también. Miró que la sangre. Cuando nos convertimos a Cristo, ¿qué nos libra del juicio de Dios? ¿Qué es lo que Dios ve? La sangre. Por eso es que no hay salvación, no hay perdón si no hay conversión. Porque la sangre se te aplica a ti cuando el cordero tú te lo comes completo. Le dijo, cómanse el cordero completo. Le dijo, con entrañas y todo. No es que se coman el pernilito y las costillitas, no. Las tripas y todo, el cerebro y todo. Así fueron las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel. Quiere decir que tú recibes a Cristo como Cristo es. No el Cristo que se fabrica a la gente. Porque por ahí yo creo en Cristo. Pero tú sabes, pero no me gusta esto, no me gusta esta otra parte del evangelio, esto no estoy de acuerdo con esto, no quiero sacrificar esta otra parte. En otras palabras, dame el pernilito de Jesús, dame las costillitas y las tripas. No, las tripas no. Al cordero hay que comérselo completo. Y el evangelio tiene los buenos momentos, pero tiene las pruebas. Y donde hay que ser fiel en contra de nuestra voluntad. No sabe a tierra cuando uno tiene que renunciar a algo que uno quiere tener. Cuando hay un negocio y tú eres negociante que te gana 50, 100 mil dólares, pero es deshonesto. Y tú dices, no, yo no puedo hacer eso porque yo soy cristiano. Tus amigos lo hacen, pero tú dices, yo no lo voy a hacer. Eso no es fácil. Pero eso es lo que demanda el Señor. Cuando tú eres un hombre normal con tus pasiones, o una mujer, y viene una preciosidad de mujer, tú estás casado, está disponible, está dispuesta a salir contigo, y ahí es que vienen las entrañas del cordero. Y dice, estoy available, mijo, ¿para dónde vamos? Y tu carne te dice, wow, qué monumento, papá. Pero vienen las tripas del cordero. En los pulmones que te lo tienes que comer también. Según y la palabra te dice, tú no te está permitido hacer eso. Porque tú eres cristiano. Y no es fácil decirle, mira, yo lo lamento, pero yo soy cristiano, yo estoy casado. O tú y yo no somos marido y mujer. ¿Verdad? Pues lamentablemente pues yo tengo que obedecer porque yo soy de Jesús. Y esa es la parte que no nos gusta del cristianismo. Cantar coritos y esto es lo más chévere y no ve. Pero cuando vienen las tripas, ahí es que gritamos. Pero es necesario comerse al cordero completo. Ese es otro mensaje, lo guardamos para otro día. Estamos hablando de las profecías. Bueno, profecía de sobre cómo Cristo iba a morir. Mira, cuando Isaías escribe el capítulo 53, lo que parece es, no que fue escrito 700, 600 y pico de años antes de Cristo. ¿Sabe lo que parece? Un reportero que está siguiendo a Cristo a través del proceso de la crucifixión, con una de esos de notas, escribiendo todo lo que estaba pasando. Porque prácticamente es lo mismo que dice en la crucifixión de Cristo que ocurrió ese día que lo mataron. Profetizado 700 años antes. Dice, ¿cómo es posible? Si la Biblia no fuera inspirada por Dios, ¿cómo alguien podía saber 700 y pico de años cómo Cristo iba a morir? Dice así Isaías 53. Lo vamos a leer completo porque este capítulo es clave. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando de cómo fue Jesús a la cruz. Mas él, Jesús, acuérdate, 700, 600 y pico de años antes, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Especialmente lo llevaron a juicio, allá donde Pilatos y todo eso. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Los hebreos gestaron todo aquello. Y se dispuso con los impíos su sepultura, como un ladrón, entre dos ladrones lo mataron. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dios lo envió a morir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que él crea. ¿Quién le envió a morir a Cristo? El Padre. Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Es un acuerdo. No fue una sorpresa para Dios. Dios sabía lo que lo iban a hacer, ¿verdad? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, aclara ahí, morir por expiación, que sí, para pagar por el pecado, verá linaje, se resucitó como rey, vivirá por largos días eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso no lo escribió alguien después de Cristo. Esto está en el canon hebreo, que no creen en Jesús. Este es un libro del canon hebreo. Usted lee el libro del canon hebreo y encuentra este pasaje igual que está ahí. Lo que pasa es que ellos no le recibieron, y no, la mayoría, ¿verdad? Aunque toda la iglesia primera era hebrea, pero la mayoría no le recibió, dice la Biblia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero este pasaje está en el libro hebreo. Entonces usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde iban a nacer? ¿Cuánto iban a poner? ¿Cómo iba a morir? Y estamos dejando afuera, como le dije, cientos de profecías. Que moría exactamente el día de la Pascua, cuando estaban matando el cordero allá en Egipto, exactamente a la misma hora. Esta conversación es una conversación celestial que tiene que ver, es el apóstol Juan hablando con un hombre que era un principal de los judíos, era el llamado Nicodemo. Vamos a leer desde el capítulo 3, del verso 13 al 18. Jesús le dice a ese hombre: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto parece un trabalenguas. El único que ha venido de arriba allá, acá, soy yo. Estoy aquí, pero estoy allá también. Dice que está en el cielo, pero estaba hablando con él acá en la tierra, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, está hablando, Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esa parte? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está hablando de un pasaje del Antiguo Testamento, de un hecho que ocurrió en el desierto, cuando estaban peregrinando los israelitas desde Egipto hacia la tierra prometida.
Tuvieron 40 años ahí. Se empezaron a protestar los israelitas contra Dios, contra Moisés, diciendo que por qué los habían sacado de allá, que Dios los había engañado, que querían volver a Egipto. Y Dios les envía unas serpientes venenosas, mortíferas. Y el campamento se llena de serpientes y empiezan a morder a la gente. Y la gente se empieza a morir. Y Moisés, que intercedía por el pueblo, aunque él tenía esas confrontaciones, pero él era como todo buen intercesor, defendía al pueblo y pedía a Dios que tuviera misericordia de él. Empieza a hablar con Dios: Señor, pero mira, ¿qué vas a hacer? Y dice: haz esto, Moisés. Y le da un simbolismo. Vamos a explicar por qué era un simbolismo que representaba a Jesucristo. Le dice: fabrícate una serpiente de bronce. La serpiente en la Biblia, lo leímos ahorita en Génesis, es símbolo de ¿qué? De pecado, de Satanás. Fabrícate una serpiente, la enganchas en un asta, la enrollas ahí, la levantas, y todo el que sea mordido por una serpiente, cuando mire la serpiente de bronce, se sana, no se muere. Y Moisés hace lo que Dios le dice. La gente lo mordía a la serpiente y miraban la serpiente de bronce y no se morían. Poco después que pasa esto, se normalizan las cosas, el pueblo empieza a adorar la serpiente, que esa no era la intención de Dios. Entonces un rey, Dios le dice: manda a destruir esa serpiente. Y dice, él la mandó a destruir, le llamó Neustán, o sea, cosa inmunda. Dios no nos permite idolatrar, y menos una serpiente, que eso es Satanás. Simboliza a Satanás. Era un símbolo. ¿Por qué ese simbolismo de la serpiente? Vamos a analizar esto primero. Mira, Jesucristo va a la cruz, que es el asta, representa el asta donde se enrollaba la serpiente. De hecho, este es el símbolo que usan los médicos, la serpiente enredada, porque se representa sanidad, ¿verdad? Una serpiente en un asta. Y Jesucristo va a la cruz lleno de pecados. Satanás representa el pecado. Allí Cristo está lleno de pecados, no los de él, los nuestros. Así que en ese momento, esa persona que estaba allí lleno de pecados, sin embargo, era la esperanza de la salvación de los pecados. Mirando ese Calvario lleno de pecados, mirando ese Cristo que murió y resucitó y que reina en gloria, es que tú puedes encontrar la sanidad y la salvación. Así que Cristo le usó el pecado a Satanás para destruir el pecado. Él destruyó el pecado llenándose de pecado. Él. Qué extraño que esa es la manera en que se preparan los antídotos de serpiente. Cuando los antídotos, la serpiente, lo que inyectan es proteínas venenosas, sustancias orgánicas venenosas, ¿verdad? Y cuando van a preparar el antídoto de una serpiente, tiene que ser de esa serpiente en especial. Si es de la cobra de la India, pues ellos llaman ordeñar. Cuando cogen la serpiente, la capturan y entonces le obligan a abrir la boca, y en un vasito que tiene una membrana la obligan a morder, y ella empieza a echar los chorros de veneno dentro de ese vasito. Lo hacen a veces con muchas serpientes. Le inyectan ese veneno a un caballo en dosis que no lo mate, ¿verdad? Entonces el caballo empieza a producir anticuerpos contra el veneno. El anticuerpo destruye el veneno, lo desnaturaliza, le cambia ¿verdad? Interrumpe su acción venenosa. Entonces los científicos le sacan la sangre al caballo, le sacan las células que no las podemos tolerar. De hecho, aún el suero hace daño porque puede traer alergias y cosas, pero es lo que te inyectan a ti. Cuando te muerde una serpiente cobra, pues de antídoto de cobra que prepararon en ese caballo, te inyectan el suero inmune lleno de anticuerpos, y entonces rápidamente tú te estás muriendo, te inyectan el antídoto y por la tarde ya estás bien. Aunque te quedan dolores y cosas, pero eso destruye rápido, te recuperas rápido. Pero si es para serpiente cascabel, tú no puedes usar veneno de cobra. Tienes que entonces usar veneno de cascabel, porque los anticuerpos
Los anticuerpos son específicos a antígenos, que se le llama específicos, ¿verdad? Es como si a ti te da inmunidad para el sarampión, pues tú no estás inmune contra la varicela, porque son virus diferentes. Tiene que ser específico, ¿verdad? Pues eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que mirando la tipología, Cristo, utilizando el pecado sobre su propia persona, muriendo, llevando los pecados, Él vence al pecado con su resurrección y vence la muerte. Y ahora Él nos extiende esa vida resucitada a nosotros, como si nos inyectáramos en contra del veneno de Satanás. Como si nos inyectáramos en contra del veneno de Satanás. Ahora la fe y la entrega del corazón a Cristo nos transfiere la vida eterna y nos marca con su sangre. Somos hechos hijos de Dios. Y dice después, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito o único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay otro camino, no hay salidas laterales, hay que mirar al Calvario, hay que reconocer que Cristo es el único camino de salvación, hay que doblegar el orgullo, doblar rodilla, como decimos, y decir: Señor, yo necesito tu perdón, yo quiero ser tu hijo, perdóname, toma mi vida, ven a mi corazón. Todas las profecías señalaban hacia Jesús. No sé si aquí hay alguna persona que todavía no le ha entregado la vida a Cristo. Pero si hay alguien aquí que no le ha entregado la vida a Cristo, todo lo demás que tú hagas en la tierra es realmente de poco valor. Todo. Si haces millonario, eres un fracasado. Si eres el presidente de la nación, eres un fracasado. Si eres el artista más famoso, eres un fracasado. ¿Por qué? Y no tienes a Cristo. ¿Por qué? Porque tu tiempo de vida en la tierra es limitado, como del todo el mundo, y algún día tú estarás delante del trono de Dios y o llevas la marca de la sangre al Espíritu Santo porque le entregaste tu vida a Jesús, o te vas a presentar para defenderte tú solo. Y si eres perfecto como Dios, bueno, entrarías a la gloria. Pero lamentablemente te tengo que decir que no existe una persona que pueda entrar a la gloria, porque todos somos pecadores. Sin Cristo no se puede.